Listo, listo. Muy bien. Muy bien, ya vamos a comenzar. Bien. Comenzamos. Listo. Muy buenas noches, bienvenidos a la última y cuarta conferencia de la Segunda Semana Internacional de Investigación. Agradecemos la presencia de todos los docentes, alumnos y público en general que nos acompañan, así como también la asistencia de las autoridades y ponentes que en este día nos honran con su presencia. Dando seguimiento con el segundo día de la Segunda Semana Internacional de Investigación, presentamos la cuarta y última conferencia magistral del día. ¿Para qué hacer investigación? Por el doctor Javier Pérez Robles, por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Para ello, me permito dar lectura a su reseña. De formación académica, doctorado en Ecología Molecular y Biotecnología, obteniendo mención honorífica por la Facultad de Ciencias Marinas y el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California. Maestro en Ciencias de la Vida con orientación en Biotecnología Marina por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Licenciado en Biología Marina por la Universidad del Mar, Puerto Ángel, Pochutla, Oaxaca. Dentro de sus actividades académicas y de investigación, de 2014 a 2018, hace una estancia postdoctoral en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, participando en proyectos de investigación relacionados con la elaboración de partículas activas, utilizando cápsides virales de plantas con la finalidad de dirigir drogas, enzimas o profármacos a tejidos o células blanco bajo la supervisión del doctor Rafael Vázquez, investigador tipo C, adscrito a dicha dependencia. En 2016, candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. Ha colaborado como docente de 2018 a 2019 en el Laboratorio de Microbiología del Programa de Biotecnología Acuícola de la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. De 2014 a 2018, imparte Bioquímica 2, Biología Molecular del Programa de la Licenciatura en Nanociencias del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM. De 2014 a 2015, en el Laboratorio de Genética Acuícola del Programa de la Licenciatura de Biotecnología Acuícola en la Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, y en 2013 Biología Molecular, en el Laboratorio de Biología Molecular para el Programa de las Licenciaturas de Bioingeniería y Nanotecnología de la Facultad de Ingeniería y Diseño de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con más de 8 artículos de investigación y publicaciones, dentro de las que destacan Biomaterial-Based Nanoreactors and Relative for Enzyme Delivery. Destacan conocimientos y habilidades técnicas científicas como ecología molecular, biología molecular y celular, nanotecnología, también estudios enzimáticos, microbiología, estadística y bioestadística, biotecnología acuícola y ecofisiología de organismos marinos, entre algunos otros. Damos la bienvenida al doctor Javier Pérez Robles. Adelante, maestro. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches y pues gracias por la presentación. Muchas gracias. Aquí estoy para servirles. No sé si ven mi presentación. No, aún no. Ok, permítanme. ¿Listo? Listo, ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, atentos a esta reunión de pláticas para actualizar nuestra información. En este caso, yo voy a hablar sobre un tema que considero importante para el desarrollo de la sociedad.
y es esta pregunta: ¿para qué hacer investigación? ¿O cuál es el objetivo de hacer investigación? Y para tratar de resolver responder esta pregunta, me gustaría primero hacer un recorrido sobre la historia de la ciencia y la investigación para el desarrollo humano. Y bueno, la historia de la ciencia se puede explicar de muchas maneras. Sin embargo, nuestros ancestros, estoy hablando hace más de 10.000 años, el hombre que vivía en la edad de piedra, en las cavernas, comenzaba a registrar sus actividades. Registraba los animales que cazaba, las pieles que tenía. Lo hacía en los muros de su casa, en las cuevas. Y esta figura de las manos que están plasmadas en esta roca hace pensar muchas cosas, pero esas preguntas profundas que el humano comenzó a hacerse sobre quiénes somos, qué hacemos aquí, cómo funciona lo que me rodea, y desde ahí esa capacidad que adquirió nuestra especie de hacerse preguntas sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea, comenzó todo un proceso en el cual termina, o sigue en evolución, digamos, no ha terminado, a lo que llamamos ciencia actual. Pues esto se remonta a muchísimos años, y digamos que en las primeras civilizaciones como los sumerios, que comenzaron a hacer registros ya en arcilla, en piedra, sobre sus observaciones matemáticas del universo, de las estrellas. Eso hace desde hace 5.000 años, en el que aparece la primera protoescritura, y ellos empezaron a registrar todo lo que hacían. Y estas civilizaciones tuvieron, digamos, la capacidad de poder ir más allá de lo habitual con este tipo de registros, y comenzaron a computar lo que ellos tenían en su hogar, en su pueblo, y todo lo hacían de manera, digamos, usando cierta simbología o cierto lenguaje. Entonces, posteriormente, digamos, en Egipto, los egipcios fueron una civilización que hizo grandes avances en la medicina, en la herbolaria, en las matemáticas. Digamos que Egipto se convierte en un centro de conocimiento alquímico, que surgió mucho conocimiento y muchos saberes que completan ahora a lo que llamamos ciencia. Entonces, los egipcios, aparte de ser buenos matemáticos, pues eran agricultores, eran astrónomos. Ellos usaban la geometría para poder planear los lugares donde iban a sembrar, donde iban a construir sus ciudades. Se sabe que ciertos monumentos o ciertas estructuras que ellos dejaron están orientadas a ciertas estrellas en el universo. Entonces ellos eran observadores, pero hacían una mezcla de sus creencias con su conocimiento ya de investigación. Sin embargo, más adelante, los griegos, ellos hicieron grandes aportes a la ciencia, a la política, al lenguaje, a los sistemas educativos y a las artes. Digamos que en Grecia fue donde surgieron grandes líneas de pensamiento, todos orientados a explicar la naturaleza. Entonces, varios de los filósofos que plantearon teorías o argumentos para explicar el porqué de las cosas, pues es lo que le dio un gran fama a Grecia en aquel tiempo y actualmente. Por ejemplo, algunos de los filósofos que se indagaban sobre lo que ocurría en el universo, decían los griegos que el universo se podía, o la naturaleza se podía deducir porque seguía ciertos patrones. Tales de Mileto decía que el mundo podía explicarse
de alguna manera, y gracias a sus observaciones pudo predecir un eclipse, por ejemplo, en el 28 de mayo de 1585. Entonces, él se dio cuenta de esto y dijo, no, pues se puede predecir la naturaleza, se puede estudiar, hay cierto orden, ciertos patrones. Anaximandro, él decía que la Tierra era un lugar que flotaba en el espacio y digamos que con las ideas de Anaximandro y Empedocles empezaron a plantearse de que la naturaleza o la materia viva o los seres vivos tienen la capacidad de responder al medio externo, de alguna manera adaptarse. No era obviamente una teoría de la evolución, pero sin embargo ya se hacían este tipo de preguntas simplemente con la mera observación. Y bueno, Pitágoras, él desarrolló el teorema que lleva su nombre, y él decía que la deducción es, digamos, la manera más fiable de poder tener conocimiento, y que dicho conocimiento tenía que tener un fundamento. Sin embargo, en ocasiones se sobreestimaba o se subestimaba lo que se descubría. Y bueno, tanto Aristóteles como Platón, pues empezaron a implementar otro tipo también de ideas, de pensamiento. Y, por ejemplo, Aristóteles decía que la lógica era súper importante para obtener un razonamiento deductivo. Pues vino a fortalecer el razonamiento deductivo del universo, de las cosas. Entonces, él formuló ciertas teorías sobre la generación espontánea. Bueno, no propiamente la teoría tal cual, pero decía que ciertas cosas se generaban de manera espontánea. Y Platón, con su famoso mito de la caverna, el cual plantea que posiblemente nosotros estamos en un lugar donde solo vemos las sombras de la realidad. Es decir, que posiblemente la realidad que conocemos es meramente una ilusión de lo que realmente es. Entonces, en su mito de la caverna nos invita a salir de la oscuridad hacia la luz, ¿no? Hablando de esta luz como conocimiento, y quién sabe, a lo mejor entramos a otra caverna, ¿no? Bueno, estas ideas surgieron en Grecia. Muchos escribió sobre estos filósofos, dejaron muchas obras de hacerse preguntas simplemente. Y bueno, la historia de la ciencia como tal, pues tuvo varias fuentes. Sin embargo, por el aislamiento geográfico, el aislamiento de las civilizaciones, no se compartía mucho conocimiento. Acá en América, los mayas desarrollaron una matemática, un sistema numérico muy interesante y muy complejo. Independientemente del antiguo mundo, de Europa, ellos acuñaron el número del cero y le dieron un uso al cero, independientemente de los descubrimientos de matemáticas en otros lugares. Ellos tenían calendarios muy establecidos, creados de una manera muy precisa para medir, digamos, el año. Ellos también decían que el año tenía 365 días y empezaron a hacer sus calendarios que estaban hechos con la información que ellos obtenían de lo que observaban. Al observar las estrellas, los planetas, al observar la naturaleza, los cambios estacionales, pueden establecer cuándo era la mejor época para sembrar, la mejor época para cosechar. Llevaban registro de todas sus actividades. Tienen un sistema de escritura en forma de pictogramas, como los egipcios. Entonces, estas civilizaciones precolombinas también aportaron varias herramientas para lo que podemos usar nosotros para hacer investigación. Eran astrónomos, al igual que, por ejemplo, otra civilización importante aquí en América, los incas. Ellos tenían calendarios basados en el sol y la luna, lunisolares, donde hacían sus mediciones de los astros, igual para poder tener buenas cosechas, para poder tener, digamos, buena alimentación,
ellos se basaban en lo que veían en la naturaleza. Fueron grandes arquitectos, son muy famosas las construcciones que dejaron ellos, y todo esto, para hacer todas estas cosas, tuvieron que haber tenido conocimiento matemático. Ahora, los árabes, ellos en la civilización en esa área, buscaban información y empezaron a recopilar toda la información que existía en aquel tiempo. Se crearon las primeras bibliotecas de información. Pues para ellos, para los árabes, buscar información era un mandato divino. Así lo decían sus escrituras sagradas, como el Corán. Y bueno, buscar información implicaba también almacenar información. Ellos desarrollaron sistemas numéricos muy, muy importantes, que aportaron al mundo lo que ahora lo conocemos como álgebra, y toda su mentalidad de preservar la información fue algo muy importante para que en aquellas épocas se compartiera y ya no estuviera al alcance de ciertas élites. Ahora, los chinos hicieron grandes, ellos fueron inventores, gracias a sus conocimientos, gracias a los conocimientos matemáticos, pudieron desarrollar gran cantidad de máquinas de todo tipo, para la agricultura, para la industria textil, para la milicia, para construir. Ellos también inventaron la pólvora, la brújula, sistemas de conteo, sistemas de registro, infinidad de inventos. Entonces, ¿cómo podían crear esos inventos? Bueno, gracias a la información que ellos podían transmitir a las futuras generaciones o almacenar la información en sí que ellos manejaban. Almacenar información y transmitirla. Gracias a todo eso, pues podían avanzar en tecnología. Y algo muy importante que marcó a lo que ahora llamamos la química, es parte fundamental de las áreas del conocimiento dentro de la ciencia, fue la alquimia. Los primeros químicos fueron alquimistas. Recordemos que la alquimia surge en Egipto. Sin embargo, había una mezcla de creencias y una mezcla de conocimiento realmente empírico, conocimiento que ellos tenían. Entonces ellos buscaban como que la piedra filosofal para transmutar ciertas cosas, ¿no? Y consideraban al oro que era el elemento perfecto, el elemento ideal. Entonces, muchos científicos de aquella época, como Isaac Newton, fueron alquimistas. Entonces, la búsqueda del conocimiento se hacía en diferentes áreas. No había personas que se dedicaban tal vez a un área en particular, sino a varias. Entonces, la alquimia fue muy importante y ellos empezaron a descubrir ciertos elementos químicos en la naturaleza, como el zinc, el arsénico, el fósforo. Entonces, más adelante la alquimia evoluciona y se convierte en la química que conocemos actualmente. Entonces, el desarrollo de las ciencias, de los métodos para adquirir conocimiento, de los métodos para almacenar conocimiento, llega un momento que ocurre un proceso muy importante en la revolución de estos saberes, que es la revolución científica, en donde surgen nuevas ideas, nuevas teorías sobre el origen del universo incluso, sobre el origen de nuestra especie, sobre el origen de varias cosas importantes. Entonces, digamos que dentro de la revolución científica ocurre un boom en el descubrir de nueva información. Entonces, esto dio paso a que se cayeran ciertas ideas, ciertos dogmas, como por ejemplo, se creía que la Tierra era el centro del universo, y ahora pues sabemos de que no es así. Entonces, todo esto surgió en esta parte de la revolución científica. Nace la ciencia y la ciencia tal y como la conocemos. Sí. Entonces, Copérnico, Galileo Galilei, Francis Bacon,
bueno, todos ellos empezaron a ver el mundo con otros ojos, fueron inventores para poder medir y ver lo que sus ojos no eran capaces de ver. Por ejemplo, el telescopio a Galileo Galilei le permitió ver más allá y empezar a ver que existen otros planetas y que hay cuerpos celestes que giran alrededor de ese planeta. Entonces, cuando él observa Júpiter, le llama la atención que alrededor de Júpiter había otras pequeñas esferitas. Entonces se dio cuenta, que observaba a Júpiter prácticamente todos los días, se dio cuenta que esas esferitas se movían alrededor de la esfera más grande, la cual era Júpiter. Y se hizo la pregunta, bueno, ¿y por qué tal vez la Tierra está girando alrededor del Sol, igual que lo hace Júpiter y sus lunas? Entonces todo eso fue muy, muy importante para cambiar de muchos paradigmas. Entonces, aunque Galileo Galilei puso en riesgo muchas cosas por decir este tipo de conocimiento, por divulgar este tipo de conocimiento, pues Copérnico y otras personas no corrieron con la misma suerte. Entonces fueron pues aniquilados o desaparecidos por ciertas instituciones que no querían que existieran estos cambios de conocimiento. Entonces, en Grecia, incluso cuando se generaba nuevo conocimiento, se tendía a dogmatizar. Entonces, ese dogmatismo bloquea el avance del obtener conocimiento de la verdad. Entonces, pues hay instituciones religiosas que bloquean mucho este tipo de avance gracias a los dogmas, porque dicen que las cosas son así y así son porque pues así tienen que ser. Sin embargo, la ciencia trata de ir más allá, de buscar la raíz del origen de las cosas, con base en evidencia. Entonces es cuando cuando se tienen las creencias, pues simplemente crees algo pero no estás seguro. En cambio, cuando la creencia se convierte en conocimiento por algún tipo de experiencia o algún tipo de experimentación, pues entonces esa creencia se convierte en ese conocimiento o se refuta. Entonces, se empieza a crear a lo que ahora conocemos como método científico. Y este método científico fue, digamos, la herramienta fundamental para que ocurrieran grandes avances en la ciencia. Actualmente estamos en un punto en donde se están descubriendo gran cantidad de cosas nuevo, y la tecnología está avanzando en velocidades exponenciales. Entonces, algunos descubrimientos base o importantes en la ciencia, por ejemplo, fue el descubrimiento de la penicilina, de gran importancia en la medicina, ha salvado millones de vidas. El conocimiento de las leyes de la herencia, la elucidación de la estructura molecular del ADN en 1953, digamos, fue la pauta para empezar a ver más a fondo de quiénes somos, de qué estamos hechos, qué similitud tenemos con otras especies a nivel molecular, a nivel genético, y por qué existen ciertos patrones digamos, en los linajes. Entonces, todo este conocimiento nuevo de la biología molecular, de la bioquímica, se empezó también a mezclar o a utilizar en otras áreas de conocimiento, como por ejemplo, la teoría de la evolución, la teoría actual de la evolución del origen de las especies de Charles Darwin. Ahora ya se incorporan otros saberes, como todo lo que se ha hablado en las leyes de la herencia, los sistemas el ADN, perdón, el ADN como tal, nos lleva a reimplantar y a reforzar las teorías que ya se han establecido. Pues mucha gente piensa que la teoría de la evolución es algo lineal, que venimos del mono, y no es así, no es algo lineal, es un árbol. Entonces, nosotros, nuestra especie, los Homo sapiens, tenemos un ancestro común con los chimpancés. Es decir, el ancestro común es el punto en donde se divide la rama. Por un lado tenemos los chimpancés y por otro lado tenemos a
Homo sapiens. No es lineal, entonces eso forma un árbol. Y gracias al seguimiento molecular del ADN se ha podido estudiar más a fondo. Y en la física se hicieron también grandes aportaciones, grandes cambios sobre las fuentes energéticas. Se generaron gran cantidad de inventos, se descubrió la energía eléctrica y se descubrió la relación que tiene la energía eléctrica con otro tipo de energías. Nikola Tesla fue un pionero en este ámbito de investigación en el electromagnetismo. Por ahí se dice que muchos de los inventos de Alva Edison en realidad fueron de él, de Nikola Tesla, como la bombilla. Bueno, este tipo de personas que vinieron a dar mucho conocimiento, ellos tenían sus métodos de investigación, eran científicos dedicados. Sin embargo, ahora con las nuevas teorías que se han generado en la física, se ha logrado tener otro nivel de conocimiento más profundo aún. Entonces, la ciencia nos ha servido como herramienta para adquirir conocimiento. ¿Y en qué va a ser usado este conocimiento? Bueno, lo ideal sería que fuera usado para beneficio de la sociedad. Entonces, el conocimiento, digamos, adquirido se puede usar de muchas maneras. El mismo conocimiento que se necesita para crear una planta nuclear o hacer una planta nuclear de generación eléctrica, es el mismo conocimiento que tú vas a necesitar para crear una bomba atómica, ¿no? Entonces, cuando Albert Einstein se da cuenta de que la energía y la materia son algo de lo mismo, fue cuando surgió esta idea de generar una bomba a partir de la materia. Y eso hizo muchos cambios en la física. Se vio de otra manera la forma, se vio con otro ángulo, la fuerza gravitacional. En realidad Einstein descubrió que la gravedad es causada por la masa en sí, pero la gravedad deforma el espacio y el tiempo. Entonces, ¿cómo se descubrió esto? Por medio de un eclipse, en donde se quería ver la luz de una estrella justo atrás del Sol, y cuando pasaba la luz por el Sol, en medio del eclipse, se distorsionaba la luz, por lo que dedujeron que la gravedad distorsiona la luz. Y fue algo muy, muy interesante, fue una revolución científica dentro de la física. Y todo esto nos ha llevado más allá aún. Actualmente existe una gran cantidad de tecnologías, se están descubriendo muchas cosas, se están fabricando nuevas tecnologías de la información. La inteligencia artificial es algo que ahorita está creciendo. Hay mucho interés, mucha inversión en la inteligencia artificial. ¿Y quién está invirtiendo esto? ¿Quiénes están invirtiendo en esto? ¿No? Entonces la inteligencia artificial va a ser una herramienta muy, muy poderosa para una sociedad del futuro. Pero ahí entran varias cuestiones. ¿Hasta dónde podemos manejar todo esto sin poner en riesgo nuestra propia integridad? Es decir, todo el avance científico y tecnológico ha repercutido en el medio ambiente, por ejemplo. Todos los combustibles fósiles que usamos, mucha de la energía eléctrica que se genera, pues contamina el ambiente. Eso a la larga puede producir un calentamiento global. Que existen las evidencias que ocurren, ¿no? Pero la ciencia hoy nos ha llevado muy lejos. Nos ha llevado a tocar la luna, enviar sondas al espacio interestelar, a viajar, a enviar sondas a los planetas. Entonces, todo eso fue por toda la acumulación de conocimiento previo. Entonces, actualmente los descubrimientos nuevos, como las ondas gravitacionales, se han descubierto nuevas partículas subatómicas. Por primera vez se logró
obtener una fotografía de un agujero negro. Se han creado nuevas estrategias en la biología molecular o nuevas técnicas para editar el ADN, literalmente. Editar seres vivos y generar organismos transgénicos de otra manera. Entonces, ¿con qué aplicación? Bueno, ahí hay un mundo de aplicaciones. Sin embargo, la problemática actual es vasta también. En la ciencia actualmente tenemos, bueno, en la sociedad en sí, los gobiernos también no hacen caso sobre la evidencia que se ha encontrado de manera científica sobre el calentamiento global. Y entonces, esto que es algo importante de entender cómo funciona, a veces la ciencia tiene problemas para explicarlo. Lo explica de una manera en que no toda la sociedad puede acceder a ese conocimiento, o muchos de los descubrimientos nuevos no están accesibles para todo el mundo, por lo que se genera falsa información o desinformación, y empiezan a surgir ideas que no están bien fundamentadas. Por ejemplo, actualmente existen teorías sobre que la Tierra es plana, cuando la evidencia, evidentemente, disculpen la redundancia, pues nos dice que no es así. Pero es un desconocimiento, es una desinformación. Entonces la ignorancia nos puede llevar a caminos sin salida. Sin embargo, no podemos asegurar que la ciencia es capaz de obtener toda la verdad. Pero algo que sí tiene la ciencia es su fundamento, que todo está fundamentado. Gracias a ese fundamento, los experimentos o las cosas se pueden reproducir. La ciencia algo que tiene es que la, las, pues, los experimentos tienen que ser reproducibles. Los resultados pueden ser obtenidos siguiendo los métodos que se establecieron, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando se tiene este tipo de creencias, bueno, pues ahí no hay fundamento tal cual. Las fake news están a la orden del día. Hay mucha desinformación. Por ejemplo, ahora que salió lo de las vacunas, entonces muchos medios no se informan bien y dan información errada. Y sobre todo las creencias, incluso religiosas de las personas, pues todo eso genera que se empiecen a creer en cosas que no estaban apegadas a la realidad. Y bueno, en la ciencia es un área de conocimiento muy respetada que nos ha llevado a tener lo que tenemos en todos los ámbitos, en la agricultura, en la medicina, en la industria, en lo que ustedes quieran. Todo eso requiere financiamiento. Y no hay mucho financiamiento para la ciencia y menos en Latinoamérica. Entonces, este financiamiento, por ejemplo, en Estados Unidos viene de empresas privadas, mucho de financiamiento. Aquí en México no hay mucha inversión de empresas privadas en ciencia. Entonces, dependemos mucho del gobierno, de cuánto se nos proporciona para la investigación, y muchas veces a los gobiernos no les interesa. En América Latina la cuestión está un poco más intensa, ya que todo, pues hay poco presupuesto, a los gobiernos no les interesa y siempre se está esperando que los mejores descubrimientos vengan de países desarrollados. Aquí casi no se desarrolla nada nuevo. Por esta razón, por ejemplo, las vacunas se generaron en Estados Unidos, en Europa, pero pues en América Latina, bueno, en algunos países ya se está desarrollando, ¿no? Sin embargo, ese es un reflejo nada más de cómo se dan los avances en los descubrimientos por medio de la ciencia. Ahora, la información científica a veces hay que pagar por ella. No todos los institutos de investigación tienen acceso a suscribirse a este tipo de revistas. Entonces, digamos que la ciencia se empieza a volver como algo en el que ciertas personas solo pueden tener acceso. No está al acceso de la sociedad común, que este tipo de conocimiento que se distribuye por revistas de renombre, pues es conocimiento muy importante.
que si se divulgara sería muy bueno para las instituciones y para la gente que está buscando hacer algo nuevo. Entonces, ese es un problema muy común sobre la ciencia. La difusión científica es algo muy importante, es la capacidad de poder transmitir qué es la ciencia a la gente que incluso ni le interesa. Entonces, si tú logras transmitir lo que es la ciencia, posiblemente la gente logra interesarse, a informarse, a utilizar la ciencia como una herramienta para explicar esta realidad. Entonces, gracias a las tecnologías, como cualquiera puede traer ahorita una computadora en la mano, un celular, te conectas a internet y tienes acceso a una gran cantidad de información. En el pasado pues no existía esto, y eso ha ayudado a que la ciencia empiece a crecer más y más, por lo que es importante también discernir de toda esa fuente de conocimiento que se encuentra en la red, cuál realmente es científica y cuál realmente, o cuál no lo es, o es pseudociencia o otra cosa, ¿no? Que no está ni bien ni mal, simplemente es otro tipo de información. Entonces, en América Latina hace falta más inversión en la ciencia, hace falta más difusión, hace también que la gente entienda de qué se trata y cuál es el verdadero objetivo de la ciencia. Ahora, todo esto, ¿para qué? ¿Para qué la ciencia? ¿Para qué adquirir conocimiento? ¿Para qué almacenar conocimiento? Y todas estas herramientas, pues es precisamente para el bienestar social, para mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos, para entender cómo podemos vivir de una manera más sostenible con el medio ambiente. ¿Cómo puedo hacer para no dañar el medio ambiente? ¿Cómo puedo generar energías limpias? ¿Cómo puedo tener mejor medicina? ¿Cómo puedo tener mejor sistemas educativos, nuevas tecnologías? Todo esto nuevo, todo esto que se puede generar con la ciencia, pues se requiere investigación. Y es importante también entender que la ciencia es una herramienta para eso, para obtener conocimiento y mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos, como sociedad, como individuos, y ojalá en algún futuro, no muy lejano, puedan convivir todo el desarrollo tecnológico y científico con el medio ambiente, sin comprometer nuestros recursos naturales, utilizarlos de una manera responsable, darle la oportunidad al planeta que regenere lo que estamos extrayendo y no dejar residuos. Por ejemplo, algo absurdo que ocurre en la sociedad. Usamos el agua para acarrear desechos. Vamos al baño, le bajamos al excusado y nos olvidamos. No nos interesa qué ocurre. Pero el agua no es para eso. Entonces, el drenaje que se usó en el pasado, que incluso muchos gobiernos aquí en México, yo recuerdo cuando era niño que ciertas comunidades llevaban el drenaje y era un índice de desarrollo, ¿no? En tal comunidad ya colocaron el drenaje. Ah, pues sí, o sea, el drenaje aquí va a tener su excusado, vamos a usar agua para enviar los desechos, y la gente no se ponía a pensar a dónde iban a dar esos desechos, ¿sí? Y resulta que esos desechos van a dar al río del pueblo, un río que actualmente está contaminado, obviamente. Entonces, algo que aparentemente iba a ser muy bueno, resultó a la larga muy, muy negativo. Entonces, entender cómo funciona la naturaleza nos permite evitar eso. Si tú sabes cómo la naturaleza limpia el agua, pues nomás hay que replicarlo, hay que imitarlo, y para eso se puede hacer un biodigestor, por ejemplo, para tratar el agua residual de nuestras casas. Podemos colocar un biodigestor que ciertos microorganismos van a hacer un bioproceso que van a transformar la materia orgánica
en gas y limpiar el agua. Y esta materia orgánica residual puede ser fertilizante para plantas acuáticas. Entonces se crea todo un sistema, ¿no? La naturaleza así lo hace. Y todo esto, todo este conocimiento nos va a permitir crear tecnologías de ese tipo. Y bueno, yo tengo la esperanza de que algún día esto se llegue. Muchas gracias. No sé si tengan ahorita nuestras preguntas. Sí, ahorita te las van a hacer llegar. Ok, estamos por el... terminantes. Tienes apagado el micrófono, Héctor. Ok. La primera pregunta, ¿qué factores considera que podrían influir para que el Estado comience a interesarse en invertir en ciencia? Ok, primero, la gente que nos gobierna. Pues no hay científicos en la política. Entonces yo creo que hace falta que nosotros los científicos nos empecemos a interesar por la política, que haya científicos diputados, que haya científicos senadores, no sé, gobernadores, para que se empiece a destinar más recursos, porque los científicos sí entendemos la problemática, lo importante que es un recurso, pero mucha gente que está en la política, que nos gobiernan, no lo entiende. Entonces, ese sería un factor importante. Otro, el apoyo de la sociedad. Y para eso también la difusión nos podría ayudar a que la gente apoye a la ciencia. Y el apoyo social obviamente va a hacer que se destine más recursos. Y las empresas privadas, pues, fomentar a que participen más en investigación sin comprometer intereses, ¿no? Okay, muy bien. De hecho, la segunda pregunta va en este mismo sentido. ¿Qué factor podría influir para que el sector privado comience a interesarse en inversión en ciencia? Ok, pues ponemos, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una gran cantidad de empresas de desarrollo tecnológico y científico. Entonces, ¿qué ocurre en Estados Unidos que se desarrollan este tipo de empresas? Pues la generación de conocimiento. Allá en Estados Unidos se invirtió mucho en el conocimiento, en las universidades se generó mucho conocimiento y empezaron a haber centros de investigación o lugares donde empezó a haber investigación en todos los ámbitos. Pero allá se enfocó mucho al sector privado. Aquí en México, la realidad es otra. El sector privado no hay empresas en el sector privado aquí en México que necesite de cierto nivel de investigación. Todo el conocimiento que puedan necesitar lo adquieren de otros lados. No buscan que este conocimiento se genere aquí en México, simplemente porque tal vez es más fácil conseguirlo por otro lado. Entonces, y aparte no hay muchas empresas que les interesen. Y de alguna manera lo mismo cae en la difusión y a convencer a esta gente que la ciencia es útil para ellos también. ¿Okay? Muy bien. La tercera pregunta. ¿Qué factores considera que podrían influir para desarrollar interés por hacer investigación en la sociedad? Ok, pues va de la mano con lo que ya he estado respondiendo. La difusión y sobre todo buscar en los sistemas educativos que se empiece a enseñar ciencia desde edades muy tempranas.
en juegos. O sea, no se requiere, a veces la gente piensa que la ciencia es algo difícil, sin embargo no lo es. Los niños pueden entender de ciencia jugando y que desde niños eso va a ayudar mucho a que las futuras generaciones tengan más contacto con la ciencia y eso va a fomentar a que la sociedad acepte más y la gente, digamos, piense de una manera no tanto más racional, sino de una manera que vaya más allá de lo que se les dice, ¿no? Que se hagan más preguntas, que se interesen. Entonces, pero sí requiere un cambio en los sistemas educativos. Muy bien, tenemos una pregunta de Gabriel Andrade. ¿Cómo hacer para que los estudiantes de licenciatura egresen con deseo de hacer ciencia, contribuir con el conocimiento? Miren, esta es una pregunta muy interesante. Yo ahorita estoy dando algunas materias en la UABC y en otro lugar, y yo les pregunto a mis alumnos que por qué están ahí, por qué están estudiando esto. Y muchos no saben, como que van ahí porque, pues sí, toca entrar a la universidad, tengo que tener una profesión, tengo que dedicarme a algo, y pues la presión de los papás, la presión de la sociedad, y terminan en una licenciatura, y muchos no saben ni por qué están ahí. Entonces yo les decía, bueno, aquí se les va a compartir conocimiento, sí saben para qué lo quieren. Entonces muchos de ellos como que sí podían responder, muchos no sabían para qué querían el conocimiento. Entonces yo creo que para fomentar a que los estudiantes les guste la ciencia, primero hay que orientarlos, llevarlos a su nicho, a su lugar donde se van a desarrollar, ya sea en el ámbito científico o no. Sin embargo, pues la ciencia está en todos lados. Entonces, enfocarlos en su área de conocimiento, en lo que les gusta, y de ahí van a crear el interés. Entonces, ahorita se usa mucho los troncos comunes al inicio de las licenciaturas y se les empieza a dar conocimiento, pero no se les va a dar ninguna orientación. O sea, digamos, conocimiento es conocimiento, tú lo puedes aplicar en la agricultura, en la biología, en la fenología, yo no sé. Entonces, si eso es bueno, ayuda mucho para que todos los estudiantes sepan conocimiento de todo un poco, sea un poco más holístico, pero sí se necesita cierta especialización. Entonces, los alumnos bueno, los jóvenes son personas muy inquietas, absorben conocimiento muy rápido, pero sí es importante generar ese interés. Y para mí, una manera de que se interesen es primero ayudarlos a saber qué es lo que quieren. Y de ahí surge todo lo demás. Muy bien, interesante su respuesta, doctor. Finalmente tenemos por acá saludos. Los saludan desde Guatemala, Venezuela y Zacatecas. Nos están viendo por allá, les envían saludos. Muy bien. De mi parte, doctora, no tengo más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna otra. Por acá dicen también saludos desde Veracruz. No, no hay más preguntas. Igual podemos continuar con la entrega de reconocimiento. Ok, muy bien. Comparte pantalla usted, doctora. Nada más, aquí tengo un último, Gabriel Andrade desde Veracruz, es quien envía la pregunta. Dice, excelente presentación de la historia del conocimiento. Si lo puedes compartir tú, Héctor, por favor. Un segundo.
Muy bien, en lo que se proyecta el reconocimiento, les recordamos y les hacemos una atenta invitación también a las 4 conferencias magistrales del día de mañana. A las 11 horas, estrategias para el manejo costero, por el doctor Jacobo Santander del Instituto Tecnológico de Boca del Río, México. A las 13 horas, entrenamiento cerebral, por el maestro Gabriel Andrade del Centro Especializado en Aprendizaje y Psicología de México. A las 17 horas, la era tecnológica 4.0 y su impacto social, por el doctor Sergio Sauceda. Y tenemos también a las 19 horas la trayectoria académica de la política educativa incluyente, por la doctora Adriana Gutiérrez de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esto es el día de mañana. Muy bien. Muy bien. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Muy bien, voy a proceder a dar lectura. Dice Universidad Xochicalco, otorga el presente reconocimiento al doctor Javier Pérez Robles por su ponencia ¿Para qué hacer investigación? En Ensenada, Baja California, 17 de noviembre del 2021. Firma una servidora, doctora Nancy Rodríguez Condit, coordinadora de investigación. Y bueno, pues agradezco, doctor, que nos haya acompañado el día de hoy, que haya compartido esta aventura de la ciencia, que creo que así fue como lo percibí yo desde sus inicios, ¿no? Y cómo al día de hoy, pues la ciencia sigue siendo parte fundamental de nuestra vida, y creo que si analizamos y observamos lo que tenemos a nuestro alrededor, pues todo es producto de la ciencia y de la investigación. Entonces, creo que para mí la respuesta a la pregunta de su ponencia es, pues para poder tener mejores cosas y poder vivir mejor y tener los mejores, las mejores cosas, pero que sean útiles para nuestra vida, ¿no? Y Así pues es. muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues agradecemos la participación y asistencia de todos. Los esperamos el día de mañana a partir de las 11 hora del Pacífico, con otra jornada de 4 conferencias durante el día. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos.